Un proyecto que nació hace unos 4 años atrás respecto a la utilización de todo lo que es el descarte, el aprovechamiento del descarte del cultivo de brócoli, que el cultivo de brócoli tiene en las brasicáceas, y específicamente el brócoli, tiene un contenido de glucosinatos que pueden llegar a ser muy útiles en el control de plagas. En el caso de nemátodos, nosotros estamos viendo la posibilidad de utilizar esos glucosinatos que producen las hojas del cultivo de brócoli para el control de los nemátodos, ¿no? Y eso lo hacemos a través de fermentaciones. Acá hay una tesina que está relacionada a la optimización de esas fermentaciones para lograr una mayor cantidad, extraer la mayor cantidad posible de estos glucosinatos que tienen una acción repelente frente a los nemátodos. Entonces no vamos a entrar en detalle porque se va a hacer muy largo, pero es la tesina de Natalia Giacomino y se optimizó el proceso a través del cual se llevan a cabo las fermentaciones para luego aplicar a campo. Un proceso, una fermentación que es espontánea, es una fermentación fácilmente realizable para el productor y su aplicación no es compleja y no insume económicamente un costo alto, ¿no? Entonces ese era el objetivo. Las fermentaciones se realizan a través de un chipeado de las hojas de brócoli y a través de ese chipeado la fermentación. Después voy a colocarlos, van a ver cómo se realizan, pero en 20 horas. Esto es el residuo, vamos a decir, de la fermentación. Lo que queda en la fermentación, tenemos una parte líquida, acá vemos la parte líquida junto con el sólido. Se filtra, nosotros probamos tanto el filtrado, que no lo voy a mostrar en el día de hoy por cuestiones de tiempo, y la parte sólida, o sea, el sólido sin el fermentado líquido para lo que luego nosotros aplicamos en el campo. Entonces, a través de un proceso muy sencillo, a través de estos baldes, son baldes plásticos comunes, que en 20 horas obtenemos ese fermentado con la composición de glucosinatos más eficaz que encontramos, ¿no? Bien, entonces, bueno, como todos ustedes saben, en la costa, en la zona de la costa de la provincia de Santa Fe, el cultivo de zanahoria es muy importante y tenemos un problema que es grave, que es las pérdidas que ocasionan los nemátodos al cultivo, ¿no? Principalmente por disminuir la cantidad de zanahorias que son aptas comercialmente. Principalmente los nemátodos que generan problemas, históricamente fue Meloidogine, el género Meloidogine, principalmente la especie incógnita, pero en los últimos años estamos viendo que otras especies están generando dolores de cabeza, como por ejemplo Paratrichodorus minor, que año tras año está incrementando un poco las poblaciones y los daños, que también generan la división del ápice de la raíz primaria de la zanahoria, lo que va a generar pérdidas económicas, ¿no? Y esto un poco debido a esta problemática de nemátodo en la zona, debido al tipo de rotación más común, o sea, monocultivo de zanahoria o zanahoria con choclo, maíz para choclo. ¿Por qué? El maíz para choclo se utiliza, podemos cortar Meloidogine, pero en contraposición aumentamos las poblaciones de Paratrichodorus, del otro nemátodo que genera problemas, ¿no? Entonces, al la rotación estar limitada en la mayoría de las explotaciones hortícolas, los problemas con los nemátodos se van viendo año tras año. Bien, este es un ejemplo, este es el nemátodo de Meloidogine, aquí las agallas, en el caso en las raíces secundarias de la zanahoria. Acá pueden ver ejemplos, cómo se dividen las raíces, este es el caso de Paratrichodorus. Y bueno, los fermentados se produjeron, como les mencioné, en 20 horas, 3 kilogramos de hojas trituradas en cada recipiente, 30 gramos de sal y agua.
Ahí nosotros obtuvimos el sólido que se aplicó en el campo en una dosis de 6 kilogramos cada 5 metros lineales. 6 kilos en 5 metros lineales distribuidos a lo largo al costado de un linio, y se evaluó 1 metro lineal de zanahoria, del linio del medio, ¿no? El linio central. Los ensayos, lo bueno de este trabajo es que tenemos 4 años de datos, datos del 2019, del 2021 y del 2 del 2022, y lo que le voy a mostrar son, bueno, este lote es un lote, bueno, Marcelo lo conoce, es un lote que venía con muchos problemas y que decidimos hacer el ensayo en un sector que lo fuimos haciendo año tras año. Acá nosotros tenemos la aplicación de los fermentados líquidos, que a través de los años, de los ensayos, nos fuimos dando cuenta que en la concentración que estábamos aplicando era fitotóxico, entonces ahí aprendimos y estamos haciendo nuevos ensayos para poder diluirlos y que no genere fitotoxicidad a las plantas. Eso uno lo hace por desconocimiento. Y entonces estos datos del fermentado líquido no los presento hoy, pero sí esto que es el fermentado sólido aplicado al costado de los líneos, y vamos a ver los resultados que se mostraron, ¿no? En el 2019 nosotros vemos acá, voy a pasar a mostrar primero el peso de la raíz primaria, ¿sí? El testigo y donde se aplicó ese fermentado sólido. Vemos que el peso de la raíz primaria es mayor en donde se aplica el fermentado sólido. Y en la producción en gramos por metro lineal, nosotros vemos que hay, bueno, casi 2 kilos a casi 3 kilos, de casi 1 kilogramo de diferencia, equivale a un 28,5% de incremento, ¿sí?, en la cantidad de kilogramos producidos en el metro lineal, lo que es mucho, son 852 gramos por metro más. Esto fue en el 2019, cuando nosotros vemos, bueno, produce más. Ahora vemos, ¿es apto comercialmente? Sí. También vimos que donde se aplicó ese tratamiento sólido, vemos que hay un 32,8% de zanahorias, que es más que el testigo, que pueden ser comercializables, ¿no? Entonces esto es un buen dato. Cuando dejamos el año 2019, pasamos al 2021, el peso de la zanahoria semejante, pero vemos también en la productividad, vemos que hay un 29,4% de producción adicional respecto al testigo, lo que se vuelve a repetir respecto al 2019. Esto es un dato también muy interesante, pero lo que no observamos en ese año es diferencia en la cantidad de zanahorias el porcentaje de zanahorias que son comercializables. Una diferencia muy chiquitita, pero sí lo que vimos es más producción. Vamos a este año ya, en el 2022, el primer ensayo que se realizó en agosto. Vemos el peso de la raíz primaria en testigos y en sólidos bastante semejante. Otra vez vemos el efecto sobre la producción, un 31% más de kilos producidos cuando se aplica el tratamiento sólido. Y no vimos, de nuevo, una diferencia en el porcentaje de zanahorias que se van a poder comercializar. Ahora vamos al segundo ensayo de 2022, que en noviembre vemos una diferencia de nuevo en la productividad, ¿sí?, un 25% más. Y ahora sí vemos también un porcentaje interesante en la mayor cantidad de zanahorias que se pueden comercializar, casi un 25%, lo que es un valor bastante alto, ¿no? Entonces, ahí yo les mostré 4 años de ensayos, y como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno,
claramente hay un efecto sobre la productividad de zanahoria, la cantidad de kilos que se producen cuando se aplica el tratamiento sólido. Eso puede ser por un efecto nutricional, seguramente, y también por un efecto de disminución de los daños que producen los nemátodos, ¿no? O sea, el efecto no es solamente frente a los nemátodos, sino también hay un efecto nutricional, seguramente. La aptitud, en la media de los 4 años, o sea que esto no es un año aislado, en la media de los 4 años, 28,5% de incremento en la productividad, lo que no es poco. Si eso lo llevamos a términos económicos, es bastante dinero. La aptitud comercial, nosotros vimos que era, en mi cabeza era lo que más quería lograr, vamos a decir, o sea, que la zanahoria que se produzca sea comercializable. Lo que nosotros vimos es que 2 años tuvimos resultados muy buenos y otros 2 años no. Ahora, ¿a qué se puede deber, a qué se debe eso? Bueno, a un montón de cuestiones que es del ambiente que están en el cultivo, tanto del cultivo como del ambiente, que juegan en todo esto. Acá tenemos diferentes fechas de siembra, ¿sí? Diferentes poblaciones de nemátodos, de acuerdo a la fecha, y diferentes condiciones de crecimiento, tanto del cultivo de zanahoria como también del fermentado de brócoli que nosotros obtenemos, porque depende de la condición de crecimiento de ese brócoli, de dónde se obtiene, y el estado fenológico de ese brócoli, y la calidad de las hojas y las condiciones de crecimiento de esas hojas, va a tener más o menos moléculas de glucosinato que pueden tener actividad frente a los nemátodos. Entonces, es complejo, pero bueno, vemos que hay una tendencia a producir más, por un lado, eso sí, porque en 4 años fue demostrado, y que en la aptitud comercial a veces vemos buenos resultados y otras veces no tanto, por esto que le mencionaba. Y bueno, y acá quedan abiertas líneas de trabajo relacionadas a, primero, los fermentados líquidos, que hay que aprovecharlo, porque si nosotros obtenemos el sólido, tenemos el líquido y tenemos que ver la forma de poder aprovecharlo sin que afecte a las plantas. Y ajustar, por otro lado, las formas de obtención de estos fermentados para que sea lo más homogéneo posible, de acuerdo a cada fecha de siembra y la calidad de la cantidad de glucosinato que se obtienen en el cultivo de brócoli, del cual queremos aprovechar. Bueno, esto era lo que le quería presentar, así que bueno, muchas gracias.